Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mega, Radio La Mía, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast, día miércoles, como siempre, Juan Carlos Claret. ¿Cómo estás tú? Hola Rocío, gusto en saludarte, compartir contigo cada miércoles y también con quienes nos escuchan, no solamente en Osorno y la provincia, sino que específicamente en Río Negro y Puerto Octay, comunas entrañables. Sí, siempre los saludamos a ellos, cómo no hacerlo como todos los miércoles. Juan Carlos Claret, y como toda esta semana les voy a recordar, día viernes 12 de enero a las 9:30 se realizará el primer seminario de País Lobo en conjunto con Radio Sago sobre seguridad. Están todos cordialmente invitados, solo deben inscribirse a través de nuestras redes sociales. Así que felices de poder recibirlos. Ya estamos al borde de eso y nuestro tema que dejamos también planteado la semana pasada. Seguridad, ¿cómo lo querés enfocar el día de hoy, Juan Carlos? Ya, la semana pasada, en buen chileno, me fui en la volada con toda la filosofía que está detrás del orden y la seguridad. Ahora quisiera aterrizarlo un poco más respecto a qué es lo que dice particularmente la experiencia, no solamente jurídica, sino también criminológica al respecto. Hay que hacer una distinción. Los abogados sabemos de derecho, pero no necesariamente comprendemos las dinámicas del crimen. Quienes se dedican a eso son los criminólogos. Hay penalistas que son criminólogos además, pero no es necesario ser abogado para ser criminológico. Así que conversemos sobre eso. ¿Te parece? Aterricemos lo que conversamos la semana pasada. Ya, pues aterricémoslo. Debo decirte que recibí comentarios muy buenos de esta volada que te pegaste, decir eso. Yo quiero, me gusta cómo piensa Juan Carlos y me llegaron esos comentarios. Así que no fue tan Buenísimo. en volada y se recibieron buenos comentarios al respecto. Juan Carlos, ya, a ver, no todos los abogados son criminólogos, ¿todos los criminólogos son abogados? No, no, de hecho hay personas como Lucía Damer, que fue asesora del segundo piso del gobierno, que no es para nada abogada, pero sí que de criminología entiende bastante. Y de hecho estas personas se dedican a asesorar particularmente al Ministerio Público, recordémoslo, y ya Leila Chaín, en la entrevista que tuviste con ella, da cuenta de esto, de que en Chile el que dirige la investigación penal con exclusividad es el fiscal. Entonces, como el principal encargado del ente persecutor, los fiscales también necesitan personas que los asesoren y hay un consejo, hay un observatorio integrado por expertos que tratan de no solamente analizar el crimen, sino también de establecer políticas para la prevención del crimen. ¿Y por qué esto es importante? Porque hoy día el principal problema que tenemos en Chile es la droga. El 50% de la población penitenciaria, recordemos que no todos los delitos se pagan con cárcel. Hay Ujú. delitos que ni siquiera llegan a condena por alguna salida alternativa o siendo condenados salen por alguna pena sustitutiva. ¿Y por qué esto es importante? Porque de la gente que llega a la cárcel, el 50%, es decir, la mitad, está por drogas. Es decir, solamente en un elemento cuantitativo podríamos sostener de que el principal problema penal o criminológico del país es precisamente la droga, particularmente el narcotráfico. ¿Por qué? Porque la droga no es un evento aislado y eso es lo que quiero concluir hoy día contigo, Rocío, y con quienes nos escuchan, sino que es un problema industrial, es un problema prácticamente empresarial por las dinámicas colaborativas que se dan dentro del mundo del narcotráfico. ¿Qué es lo que ocurre? En primer lugar, Chile como problema de seguridad no solamente se enfrenta con que hay que perseguir delitos y que esos delitos en su mayoría son drogas, la mitad, y son una infinidad de delitos. Entonces, que tengamos la mitad por droga dice algo. En segundo lugar, y relacionado con lo anterior, el principal problema penitenciario, es decir, de aquellas personas que se van a la cárcel, es que los narcotraficantes han ganado terreno en las cárceles. Es decir, no solamente el narcotráfico quita terreno al Estado en las poblaciones, sino que si tú los metes a un espacio más reducido, también se terminan apoderando de esas zonas. Es decir, hoy día, dale. Es que te quería hacer un solo comentario. Lo que pasa es que en conversación con Juan Francisco Gali, en el curso que estamos teniendo, nos comentaba que para la pandemia habían incautado, recordemos que en las cárceles estaban cerradas durante la pandemia, no podían recibir visitas, ¿ya? Incautaron un 140% más de droga en las cárceles sin visitas. Solo me quedo dando vuelta a ese comentario para sumarlo a lo que tú estás diciendo, o sea, cómo van apoderándose de todos los espacios finalmente. Es que, de hecho, y para allá vamos a encaminar la conversación,
qué es lo que ocurre para que, cuáles son las condiciones que deben ocurrir para que eso finalmente suceda. Entonces, vamos de lo general a lo particular. El principal problema hoy día del país es el narco. Si a esas personas se les persigue, el problema no se acaba, porque incluso en los recintos penitenciarios, el narco sigue siendo un gran problema. Y ese problema también se traduce en que terminan siendo parte o terminan siendo o convirtiendo las cárceles en verdaderas escuelas de delito. ¿Y por qué esto es importante? Por el siguiente punto que quiero destacar. Como les anticipé recién, el problema de la droga por sobre cualquier otro delito es que tiene características industriales, prácticamente empresariales. No es simplemente el narcotráfico, no es solamente el vendedor de droga, sino que requiere el que la produce, el que la transporta, el que se encarga de que llegue a quien lo demanda. Entonces, en último término, es una seguidilla, es un trabajo colaborativo. Y ese trabajo colaborativo también se educa y las cárceles hoy día están transformándose en verdaderas escuelas de delito, no del lanza, sino de un trabajo más sofisticado, más complejo y ya vamos a ver que incluso de más difícil persecución como ocurre en narcotráfico. De hecho, creo que no sería aventurado señalar de que muchos de los narcos que están hoy día en cárcel ni siquiera son las cabecillas de estas verdaderas empresas de drogas, más bien son los peones, son, digamos, trabajadores dentro de una industria que tal vez hasta dónde puede llegar la cabeza. Entonces, en ese sentido, precisar aquello. Hoy día la droga es un principal problema y que está generando problemas incluso en la población penitenciaria. En segundo lugar, Rocío, comentarte de que Chile, desde hace 2 años atrás, pasó a ser el tercer país exportador de droga a Europa. Antes nosotros en Chile éramos un país de paso. Por aquí pasaba la droga que venía del altiplano, desde Bolivia, desde Perú, a veces desde Argentina, y aprovechaban nuestros puertos para salir al extranjero. Sin embargo, esa dinámica cambió. Y la pregunta es, ¿por qué cambió? ¿Por qué la desidia o la pusilanimidad de nuestras autoridades en permitir que esto cambie en vez de ponerle freno a tiempo? Y esto pasamos de ser transportadores, un lugar de paso, a ser productores de droga. Y esto es, iba a decir en buen chileno, pero usando la expresión gringa, es heavy. ¿Por qué es heavy? Por una razón bien sencilla, porque significa que en Chile se produce droga. No es solamente el cultivo de marihuana, sino que de droga sintética. Aquí en Chile se sintetiza droga. Entonces la pregunta es, ¿dónde están esas fábricas? ¿Dónde está el almacenamiento de esa droga? ¿Dónde está el medio de transporte por dentro del territorio nacional o los centros de acopio? Es decir, si pasamos a ser de simples países de paso a ser países productores, y ni siquiera el último, sino que los terceros, es que tenemos un problema delante de nuestros ojos que no estamos viendo. Y más aún, llama la atención. De hecho, en el informe de hace un tiempo atrás de este Observatorio contra el Narcotráfico que lleva adelante la Fiscalía, me llamaba la atención porque ni siquiera es que exportemos a China. Somos los principales exportadores a Europa. Y la pregunta es, ¿no había ninguna ruta alternativa más económica, más cercana a Europa que Chile? Porque es contraintuitivo que los barcos, si se exportan desde barco, se den el tremendo pique para acá. Entonces, la pregunta que cae de cajón es, y lo dejo rebotando para que lo conversemos, ¿cuáles son o cuáles creemos que son las condiciones que hacen más atractivo digamos, importar droga desde Chile, asumiendo el costo de la distancia, los gastos operacionales y no siendo un país que geográficamente esté más cerca o más accesible al viejo continente? No sé cómo lo ves. Bueno, yo lo veo bastante simple y bastante lógica las respuestas a eso. Uno, Chile tiene muchísimos tratados internacionales, estamos muy bien posicionados, entonces los puertos hacia Chile están súper abiertos a diferencia de otros lugares, otros países que no tienen esa apertura de puertos y de tratados como lo tenemos nosotros, y los tratados económicos internacionales se abren y están siendo utilizados también por los narcotraficantes. En ese sentido, tenemos como mayor pase, ya lo vemos desde nuestro pasaporte. El pasaporte chileno es uno de los que te permite entrar a más lugares en el mundo sin necesidad de una visa. Y yo creo que eso va dado porque teníamos una muy buena conducta anterior y muy buenos tratados internacionales. Si a eso le sumas la, mm, el problema interno que tuvimos respecto a las policías,
lo llevas a temas del Congreso, por ejemplo, de las leyes de presupuesto, donde se le negaba partidas presupuestarias a las policías y cada vez se trataba de mermar la inteligencia que se tenía, la información para ir llevando esto. Tú tienes una institucionalidad muy débil. Entonces, aparte de eso, tenías un gobierno que tiene un enfoque tan distinto respecto a lo que es seguridad, que cuando estaban en el Congreso, el mismo presidente mellaba una y otra vez el tema, la institucionalidad, la policía y cómo tú ibas a hacerte cargo de los problemas. Negabas, por ejemplo, que hubiese narcotráfico en la Araucanía. Para ti no era un tema, era solamente un tema de recuperación de tierras. No había otro tema detrás. No, no tú, Juan Carlos, sino estamos hablando del diputado Boric, actualmente presidente Boric. Entonces, idealizaron los temas y no se dieron cuenta que estaban siendo utilizados como fachada de otras cosas. Eso es lo que yo creo que pasa. Entonces, si sumas, por un lado, un sistema político que idealiza ciertas luchas por el medio donde se te mete el narco, donde además tienes un momento del Estado de Derecho no está funcionando, se te mete el narco, donde además tienes altos tratados internacionales que te permiten hacer una comercialización muy fuerte, sobre todo con Europa, se te metió el narco y así se te mete una y otra vez. A mí me llama la atención que efectivamente se haya mantenido, por ejemplo, la visa waiver en Estados Unidos porque de aquí estaban yendo sin ningún problema hacia afuera eh, delincuentes, literalmente. Entonces, y además, donde no estás haciendo las, no estás poniendo las lucas donde hay que ponerlas, no estás invirtiendo en infraestructura portuaria que te permita ver qué es lo que entra y lo que sale efectivamente, que recién ahora los están poniendo los escáneres, por ejemplo, que te van a permitir saber qué es lo que entra. Se sabía que el puerto de San Antonio era uno de los que más comercio, donde más salía droga hacia afuera. Entonces, si las autoridades no estaban pendientes de atajar eso, era pero el oasis, pues Juan Carlos. Sí, de hecho, es eso y más todavía. El Ministerio Público, la Fiscalía, que vuelvo a insistir, son los que llevan con exclusividad la investigación penal, tienen por lo menos desde hace 2 años conocimiento, porque mucho se habla del tren de Aragua, Sí. pero desde hace más tiempo que ellos en el país han estado trabajando a los menos 3 cárteles. Yo antes le decía carteles, me corrigieron, es cárteles de droga, que es el del Sinaloa, de origen mexicano, el de Jalisco Nueva Generación, mexicano, y el Cártel del Golfo, que es de origen colombiano. El Ministerio Público, es decir, la autoridad estatal, sabía de esto desde hace por lo menos 2, 3 años y tenían pesquisado que los centros de operaciones, aunque suene contraintuitivo, no estaba en San Antonio, estaba en Iquique. Y por varias razones. Uno, por la zona franca. Dos, porque también es puerto, un puerto no menor. Y al Ujú. mismo tiempo han sido capaces, en virtud del desierto, de ocupar esa situación geográfica en su favor. De hecho, el Ministerio Público logró dar cuenta de que en Atacama, en el desierto de Atacama, el cártel de Jalisco Nueva Generación había hecho un verdadero milagro, que era una plantación gigantesca de marihuana en el desierto más árido del mundo. Entonces era el nivel de infraestructura, de logística, de imaginación que tiene esta gente es impresionante, que hasta en el desierto pueden conseguir que llueva. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque, es decir, el país sabía, por lo menos sus autoridades, de hace un buen tiempo, si uno empieza a revisar la historia, sí, pero ya el año 2013, es decir, hace una década, generó un mapa en el que informaba a las autoridades de la ubicación geográfica de aquellas zonas que estaba perdiendo terreno el Estado. ¿Qué pasó entre el 2013 y el 2023? No se sabe, porque en vez de ponerle freno, esos terrenos se fueron perdiendo y se fueron acumulando más zonas perdidas cedidas por el Estado de Chile al narcotráfico. En segundo lugar, como tú bien señalas, los puertos. Y aquí esto es importante por tres factores, Rocío. En primer lugar, no están, para que exista, o mejor dicho, para que sea más beneficioso para un cártel de droga instalarse en el fin del mundo para exportar al viejo continente por vía de barcos, aparte de lo que tú señalabas de las ventajas del libre comercio, que son ventajas comparativas del país, de cuál estos grupos parasitan, también hay otros elementos. No hay solamente corrupción personal. No es que aquí exista un determinado funcionario público corrupto o políticos corruptos. Aquí hay una corrupción sistémica. ¿Eso qué significa? De que hay agentes de aduana, funcionarios de puerto, policía marítima,
que no hace la pega o que deciden deliberadamente hacer la vista gorda. Sobre eso yo creo que hay que rendir cuentas o exigir una rendición de cuentas. En segundo lugar, es importante, ¿por qué? Porque el incentivo para los grupos extranjeros radica en que las instituciones del país son ineficientes. Y aquí me hago cargo de lo que tú decías, que, bueno, a todas las instituciones que trabajan en seguridad, cierta parte que hoy día es gobierno, mermó, digamos, la capacidad de logística y ellos se aprovechan de el escaso financiamiento, de la mala gestión y de la escasez de tecnología. No hay escáner en la aduana, digamos, para periciar la droga siquiera. Se aprovechan de eso, se aprovechan también de que las investigaciones penales, y aquí traigo a Fiscalía a colación, no tienen investigaciones exitosas. Y aquí no es solamente un problema de los jueces, siempre se dice, oye, los jueces dejaron en libertad. No, es que muchas veces la Fiscalía imputa mal los delitos o realiza mal la investigación, o incluso Carabineros, PDI, lo que correspondan, realizan mal la detención. Entonces, si se realiza mal la detención de una persona, el juez no tiene más alternativa que decretar su libertad. Entonces, son elementos no solamente personales, no son fallas personales, sino que son elementos sistémicos los que hacen que Chile sea una plataforma para el narcotráfico, que es el principal conflicto, vuelvo a insistir, o el principal problema penal. Pero, y con esto termino, también como país tenemos un problema social bien grande, porque el último gran incentivo para que estas verdaderas empresas de drogas, de narcotráfico, parasiten del país, es porque incluso en el país hay buena demanda. Es decir, si no fuera rentable, si no hubieran consumidores, si no hubieran personas que demanden esto, ellos no lo estarían ofertando. Y eso significa que en Chile tenemos una alta tasa de, no solamente de adicción, sino de consumo y tráfico, no solamente de marihuana, sino de medicamentos, de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. Ahí yo creo que tenemos un problema que no es solamente jurídico, sino que es también social, en el sentido de por qué los jóvenes de todos los estratos sociales están consumiendo más drogas de lo habitual. No es solamente un problema de oferta, sino que hay algo que hace que se llegue finalmente a necesitarlo, creo yo. Sí, sin lugar a duda, pones muy buenos puntos, Juan Carlos. Yo también creo que es un problema sistémico, no es una sola razón, sino que son varias que se van acumulando y que nos tienen en el lugar donde estamos ahora. Y ese es un gran problema. El tema es cómo seguimos de aquí para adelante. O sea, si ya estamos de acuerdo en cuáles son nuestros puntos complejos, porque tú señalas, claro, no existe corrupción, pero ¿cómo explicas entonces que durante la pandemia tenías tal nivel de drogas y no tenía gente que viniera, que entrase aparte? Entonces, algo de corrupción hay también que tenemos que hacernos cargo, pero bueno, de aquí cómo salimos. Yo creo que esa es la invitación también, no solamente decir, bueno, está todo malo, tenemos todos estos problemas. ¿Cómo salimos de aquí? Ese es el desafío. Si tú me preguntas, no sé cómo se sale de acá. Yo creo que ni siquiera las autoridades saben cómo salir de acá. De hecho, tengo mis dudas si las experiencias exitosas de otros países son extrapolables a nuestra realidad, dada nuestra idiosincrasia, nuestra loca geografía y un montón de otros desafíos que yo creo que hacen de Chile un país único al respecto. Pero la verdad es que lo que me da rabia no es que no sepamos la respuesta, sino la inactividad, porque no tiene otra forma de llamarse, de las autoridades públicas desde por lo menos el 2013 a la fecha. Estamos hablando de prácticamente tres gobiernos de signos distintos, en el que el problema, en vez de ponérsele freno, a decir verdad, se acrecentó. Y hoy día nos está desbordando. Eso es lo que me preocupa. No es la ausencia de respuesta, sino la escasez del intento de buscarla, lo que me enrabea. Mm, bueno, yo creo que hay lugares donde se puede mirar, donde se hicieron cosas diferentes. Por ejemplo, Medellín era uno de ellos, que hay varios que se han ido a dar una vuelta por allá. La última vez que escuché andaba, por ejemplo, la Carla Rubilar con la Evelyn Matei, tratando de buscar experiencias comparadas que permitieran tener algún grado de éxito finalmente, porque recordamos que Medellín era uno de los lugares que tenías mayores asesinatos por número de habitantes era una de las ciudades más peligrosas de Latinoamérica y pasó a ser una de las más seguras. Y eso yo creo que es intentar hacer algo distinto. Son varias cosas por donde tú lo atacas, pero tiene que haber una voluntad ciudadana para poder hacerte cargo de eso, o sea, dejar de mirar para el lado y realmente que las autoridades
que se escojan en momentos electorales como los que se vienen durante este 2024 y 2025, escoger autoridades que efectivamente estén disponibles a hacerse cargo de las responsabilidades y no a mirar para el lado y hacer como que es un algo tan grande que es imposible que yo me haga cargo de eso. Es que es interesante ese punto porque uno siempre le suele echar la culpa a la autoridad más cercana, en este caso el alcalde. Y vuelvo a insistir, el que lleva adelante la investigación penal no es el alcalde, es Es el el fiscal. Ministerio Público. Mm. Pero, ¿qué puede hacer, por ejemplo, la entidad edilicia? No solamente es invertir más en seguridad, sino también en poder intervenir el mercado que demanda droga. Y ahí hay una gestión municipal muy intensa que se puede hacer y que yo no la he visto, particularmente desde el 2013 en adelante no he visto ningún esfuerzo, digamos, serio en cuanto a intervenir ese mercado. Más bien veo que se hacen cosas, más no parte de una política orientada a ese propósito. Mira, hay un caso y salió una foto de un gimnasio. No, no era un gimnasio, era una cancha de estas que hacen en las plazas, que antes eran peraderos, que les ponen como una cancha de básquetbol con un aro. Y salía el diputado Bernales quejándose porque un vecino había cortado el aro y le había echado aceite a la cancha. Entonces los niños no podían jugar. Y nosotros lo hemos conversado en la interna y que voy a transparentar una conversación con Lobo, que me decía, bueno, antes los que estaban sentados en un peladero, ahora parecen estar jugando en una cancha. ¿Pero realmente le estás quitando el espacio al narco o lo estás ocultando más aún? Porque puede pasar perfectamente como que están jugando básquetbol. Entonces, si no se hacen las políticas públicas, si los alcaldes que tú bien señalas no toman en consideración a los vecinos para llevar adelante distintas gestiones de barrio, es muy poco probable que podamos seguir avanzando. Y los municipios tienen mucho que decir al respecto en cuanto a gestión y a tomar esos espacios públicos para devolverlos a la ciudadanía y quitarlos al narco, pero no puedes hacer lo que tú crees que deberías hacer. Realmente tienes que hacer un trabajo con los vecinos para poder hacer eso. Si no, Mm. es muy poco probable que lo logres hacer. Y, y otro elemento más, tomar decisiones basado en evidencia. Sí, Porque en estos asuntos generalmente es como, mi olfato me dice que hay que ir en esta dirección, el populismo penal nos llena de prejuicios, y lo cierto es que la evidencia de repente apunta en otra dirección, por eso yo creo que es importante. De hecho, cuando fui candidato y me junté con el grupo de sociólogos de la Santo Tomás, una petición que hicieron a todos los candidatos que estábamos ahí era que ojalá hubiera un mandato constitucional para que las autoridades públicas tomen decisiones basadas en evidencia y no en prejuicios o sesgos. Eso me llamó la atención, fue la primera vez que me tocó reflexionar sobre eso y hay harta evidencia al respecto. sí, los datos. Qué importante es el tema de los datos y la evidencia de lo que funciona o no funciona. Yo aquí en esta misma silla tenía a Claudia Paila-Leff, la delegada presidencial, y me decía, no, es que estamos trayendo autos porque en realidad lo que se necesita son autos si consideras que uno de cada tres autos de carabineros está malo. Entonces trajimos reemplazo de esas flotas. Perfecto, le decía. ¿Y cómo tomaron la decisión de traer autos? Porque uno de cada tres está malo. Entonces, obvio que lo que tenemos que hacer ahí es gastarnos la plata en autos. Ok, era como obvio. ¿Es obvio? ¿Es la mejor forma de utilizar los recursos? ¿Es ahí donde está el nudo que tú efectivamente puedas ir a agarrar a los delincuentes, acabar con la delincuencia, con los autos? Porque al final los recursos son limitados y sabemos que existen deficiencias, pero también tenemos deficiencia de personal. Entonces, realmente es obvio que se necesitan autos, como es obvio que se necesitan muchas otras cosas. Entonces, ¿cómo estamos tomando las decisiones? También me queda Mm. la duda. Finalmente es eso. Se necesita evidencia, porque ahí la pregunta es, ¿con más vehículos cambia alguna variable? Esa es la pregunta que se tiene que responder. Claro. Cambia la percepción de seguridad, se supone que hay más cámaras, por ejemplo, hay un montón de cámaras, pero no tienes a nadie que la vea. Entiendo que el municipio tiene un montón de cámaras, pero hay una sola persona que las vea, que las está viendo. Entonces, ¿de qué te sirve tener eso? ¿Vas a ir en el auto más rápido para ir a atraparlo? Y aún así, o sea, yo he visto que llegan de a dos autos y no son capaces de atraparlo. Entonces, ¿no sería mejor poder ir a hacer el seguimiento con las cámaras y que los definieran bien? Entonces, tienes una persona que pueda ir coordinando y efectivamente atraparas a eso, pudieras hacer el seguimiento de qué fue lo que pasó con esa persona, o Mm. solamente es la Uh, sensación de seguridad de que porque veo más carabineros en las calles voy a andar mejor. Es muy buena tu pregunta, Juan Carlos. ¿Cuál es la...
qué parámetros estamos modificando con las decisiones que nosotros estamos tomando? Yo creo que es muy relevante, de todas maneras. Y Es mi querido idea, Juan Carlos, justo en el plazo, en el estamos justo tiempo. en el tiempo. Así es, y se nos ha ido una nueva conversación de día miércoles. Te agradezco, como siempre, Juan Carlos, estas muy interesantes conversaciones. Y a todos Igualmente, ustedes. Rocío. Y a todos ustedes los dejo invitados a un nuevo Política Podcast día jueves mañana y también al seminario el día 12 a las 9:30 en el Hotel Sonesta. Por favor, inscríbanse en nuestras redes sociales para saber cuántos van a tenerles unas sillitas ahí. Ya, Juan Carlos, nos vemos. Nos vemos. Gracias. Chao, chao.